Continuamos hablando sobre el impuesto sobre la renta acá en Soluciones. Vamos entonces al grano. ¿Quiénes están obligados a declarar y pagar el impuesto sobre la renta? Pues básicamente la obligación de declarar y pagar va a recaer sobre toda persona que realice una actividad económica y por la cual tenga un enriquecimiento neto que sea agravable, es decir, tenga ingresos y de esos ingresos tenga una plusvalía en su patrimonio. Okay. Hay distintas formas de determinar ese enriquecimiento neto, sea una persona natural, sea una persona jurídica. ¿Qué es el enriquecimiento neto? Un poco para aclarar ese término. Claro, importante pregunta. El enriquecimiento neto va a ser la diferencia entre el monto de ingresos percibidos una vez que restas los costos y las deducciones que se deben utilizar para poder realizar esa actividad económica. ¿Cuáles son esas deducciones? Depende. En caso de empresas, pues la deducción va a ser mucho más general porque va a tener todos aquellos costos directos de producción que la empresa tenga que realizar y los gastos generales, pago de luz, teléfono, etcétera. En el caso de las personas naturales, sea comerciante o no comerciante, o mejor dicho, perciba sueldos y salarios o realice una actividad profesional o una actividad comercial, pues se le va a permitir también deducciones generales o unas deducciones específicas que la ley prevé, que se denominan en este caso un desgravamen único de 774 unidades tributarias, si mal no recuerdo, o deducciones legalmente permitidas a las personas naturales asalariadas, que serían pues lo que se pagó por concepto de educación, hospitalización, cirugía de maternidad. ¿Gastos propios? Gastos propios, okay. Para el caso de asalariados, okay. Porque sus ingresos se consideran como un enriquecimiento neto, ya la ley así lo establece. Ahora, todos debemos declarar entonces. Todas las personas que deben algún sueldo, salario pues, o alguna, algún ingreso a lo largo del año fiscal. La pregunta sería, ¿quiénes pagan y quiénes no? Interesante. Sin embargo, tu primera pregunta, como dirían, tiene piquete, pues, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuéntenos. No necesariamente todas las personas naturales que realicen o que perciban sueldos y salarios van a estar obligadas a declarar y pagar, okay. Porque la ley prevé una especie de dispensa a todos aquellos que tengan enriquecimientos netos o ingresos brutos inferiores a una determinada cantidad de 1.000 unidades tributarias o 1.500 unidades tributarias. Esas no van a estar obligadas a pagar. Hoy día, como el Estado tiene algunos regímenes de venta de dólares por los sistemas SICAD, etcétera, que hacen que los bancos exijan declaraciones de impuestos aún para las personas que no están obligadas a declarar, pues usualmente las personas, aunque no tengan esa obligación, van a presentar esas declaraciones. Es preferible hacerlo que dejar de hacerlo. Pues parece que sí. Mira, okay. Natalie, que tú me comentabas tras cámara que es bueno anécdotas, ¿no? En estos días un asiático, él tenía mucho miedo, pues, porque él decía, es que puedo ir preso, ¿no? Él llega al bufete y dice, pero ahora sí estoy decidido. Y como me presentas este micro, excelente micro, que hablan desde Roma, pasan por Europa, la Edad Media, es bueno que la gente sepa que por deudas nadie va preso. Y actualmente está vigente. Anteriormente no era así. En el sur de Londres había hasta una cárcel para los deudores. Y no hablar de Roma, que hablaron ustedes de Roma, la Manius Injection, si tú debías te cortaban en 3 pedazos y te distribuían entre tus acreedores. Así. Actualmente, ya estamos en el 2015, estamos hablando contigo, y no es posible eso. Actualmente la persona va con sanciones restrictivas de libertad, o sea, 6 meses a 7 años, pero no es porque no pagó, sino porque está defraudando al fisco. Esa es otra cosa. Okay. Y que recuerden también los ciudadanos que la unidad tributaria a los efectos del impuesto sobre la renta... Para el cálculo. Exacto, es de 127. No de 150 bolívares, que fue la modificación que se realizó en el mes de febrero de este año. Perfecto. Como decíamos, muchísimas preguntas importantísimas. Vamos a tratar de darle respuestas concretas a cada una de ellas. Jacinto Quero pregunta, ¿los maestros jubilados que ganan 6.600 bolívares mensuales están obligados a cancelar el impuesto sobre la renta? A cancelar no, sin duda no, a cancelar no. Pues la ley prevé ahí exenciones en el caso de pago de jubilaciones, de tal manera que a pagar no va a estar obligado. Perfecto. Hugo Medina también pregunta, ¿en empresas de Guayana obligan a los trabajadores a que incorporen las vacaciones y bono vacacional en la declaración? Gracias. ¿Esto debe ser así? Pues depende de la lupa con la cual se vea, ¿no?
Siempre, al igual que en cualquier otro asunto jurídico, pues siempre va a haber una tesis y una antítesis. Okay. Depende a quién se le pregunte. Si se le pregunta a la Administración Tributaria, va a responder afirmativamente sin lugar a dudas. En la serie contraria seguramente va a haber quien diga no, esto es discutible y pues ese tipo de bonos pues no debe estar sujeto al pago del tributo. Okay. Sin embargo, ahí siempre es bueno, disculpe doctor, asesorarse y a los efectos de poder integrar lo que legalmente corresponde. ¿Hacia dónde se debe acudir específicamente? Sí, porque ocurre una cosa, Natalie, con relación a lo que muy bien ha explicado el doctor. La dialéctica existe en el derecho y esto es una materia que es multidisciplinaria, pues, porque ahí estamos tocando la parte laboral. Okay. Esta respuesta va dirigida exclusivamente a abogados. Pues. El abogado tiene que ver hasta qué ha dicho la Sala Constitucional, porque lo que señala la Sala Constitucional en X materia es ley vigente. Okay. Entonces, las personas que deseen saber con precisión, esto es exclusivamente para abogados, porque es muy técnica, tienen que ver cuál es el pronunciamiento que tiene nuestra jurisprudencia. Pero ahora, ¿qué decirle a esta persona que tiene esta duda? ¿A dónde debe acudir? No, lo que pasa aquí, Natalie, es lo que siempre nos ocurre a los abogados, que la persona dice, eso está muy bonito, pero yo quiero una respuesta. No, la respuesta es sumamente compleja y no depende de un sí o un no. Porque aquí está en juego el concepto de salario y, como decíamos, el derecho tiene una tesis, una antítesis y viene la síntesis. Okay. Yo personalmente no avanzaría opinión hasta no ver... Así es, hay que mirar con lupa ese tipo de casos. Felipe Leighton nos pregunta por acá, ¿los intereses pagados por deuda hipotecaria son deducibles en su totalidad de la declaración del impuesto sobre la renta en personas naturales? Absolutamente, claro. Es uno de los deducibles. Es uno de los desgravámenes que la ley prevé. Perfecto. Por acá también Franklin Nava pregunta, ¿cómo queda la situación de la base imponible para las personas naturales? ¿Debemos declarar las utilidades y vacaciones? De acuerdo al criterio de la Administración Tributaria, sí. Pero es la misma pregunta que hicieron. Pregunta anterior. Ok. También él pregunta por acá, ¿es válido la reforma del artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta y a partir de qué ejercicio fiscal entra en vigencia? Pues la validez, siempre, toda norma dictada por la Asamblea Nacional va a ser válida hasta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pues diga lo contrario. Su vigencia, pues como todo tributo periódico, va a ser a partir del primer ejercicio gravable que se inicie a partir de la entrada en vigencia. Okay. Si entró en vigencia en febrero de este año, pues esa norma va a ser aplicable para los ejercicios que inician a partir de febrero de este año. Ok, el año fiscal. ¿Dónde comienza, dónde termina? Para muchas personas que tienen esa duda por acá. Sí, el 1 de enero hasta el 31 de Perfecto. diciembre. José nos dice, ¿es obligatorio el pago de impuestos a quienes no logren percibir los ingresos requeridos en el año fiscal? No, pues... ¿Puede declarar? Puede declarar. Pero no pagar. Así es. Recordemos que lo que, digamos, determina el pago es esta llegada al punto de haber percibido ingresos iguales o superiores a las 1000 unidades tributarias. Claro, porque, disculpa te interrumpo, Natalia, pero ahí la ecuación es sencilla. 1000 unidades tributarias de ingreso, lo que ocurre es que cuando se aplica el desgravamen único de las 774 unidades tributarias más las rebajas de impuestos, prácticamente siempre va a dar 0 monto de impuesto a pagar. ¿Y para quienes no aplica este desgravamen único? No, aplica generalmente para todas las personas naturales, sin embargo, por supuesto que todas aquellas que tengan pagos realizados que puedan deducir y que superen esa cantidad, van a optar mejor, financieramente les va a convenir más el poder aprovechar esos desgravámenes previstos en la ley. ¿No aplica entonces para personas jurídicas? No, esto es solo para personas naturales. Okay. Las personas jurídicas van a tener su propia deducción de costos y gastos. ¿Y este desgravamen se puede solicitar o se puede hacer uso de él cada vez que vamos a declarar el impuesto sobre la renta? Es decir, no es algo que utilizamos una vez y ya no lo podemos utilizar de nuevo el año siguiente. Como cupo CADIVI, todos los años se va a renovar y todos los años se va a poder disponer de ese desgravamen. Y con relación a las cargas familiares son los menores de edad, y también los que estén estudiando hasta 25 años y por supuesto si hay algún incapaz, porque una persona con alguna discapacidad exacto. No tiene límite de edad, todos los gastos que se generen para esa persona siempre y cuando pues sea declarada ante el fisco como una carga. Exacto. ¿No?
Ahora, ¿cómo se maneja justamente esto de las cargas familiares? Por ejemplo, en el caso de los cónyuges, ¿ambos cónyuges pueden declarar carga familiar o solamente uno de ellos? No se van a beneficiar en ambos casos, porque si ya lo citas en una, el otro no. Porque aquí hay un principio, ¿te acuerdas aquello que dice la Biblia? Que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a la mujer y formarán una sola carne. Esto pasa con relación a la declaración, que ellos conjuntamente declaran. Lo que sí hay que dejar claro que es ascendientes y descendientes, pero directo, porque a veces la persona pretende que es todo el conglomerado familiar y no es así. ¿Quiénes no están obligados a declarar y pagar el impuesto sobre la renta? Pues, como respondimos antes, cualquier persona que haya recibido ingresos inferiores a las 1.000 unidades tributarias no va a tener la obligación, si es persona natural. La persona jurídica siempre va a estar obligada a declarar el impuesto. ¿Qué pasa con las instituciones benéficas o de asistencia social, por ejemplo? Claro, tienen un régimen de exención, perdón. Sin embargo, la ley los obliga a presentar declaraciones informativas a los efectos de determinar los enriquecimientos netos gravables, de presentar declaraciones informativas. Porque tu pregunta es importante, porque precisamente el artículo 14 fue reformado porque con ocasión de que este es como el juego del gato y el ratón, el Estado vive constantemente tapando alguna viveza de los contribuyentes. Entonces, en este sentido, hay mucho disfraz, pues, de que gente que lo que realmente busca es lucro, busca actividades comerciales, pero se disfraza de institución benéfica. Lo que está pasando, por ejemplo, con las cooperativas igual, que son estructuras que no obedecen a la razón de ser como fueron creadas. Entonces, grandes empresas se disfrazaban como cooperativas, cuando la cooperativa era para lo manual, para lo artesanal, y entonces la persona viene y monta ese disfraz para defraudar al fisco. Esto las personas deben tener mucho cuidado, porque la administración goza de todas las herramientas, cruce de bancos, tienen la información, y ahí es donde viene la sanción restrictiva de libertad. Ustedes mencionaban una palabra que quizás muy poco conozcan la mayoría de las personas, y es exención. ¿Cuál es la diferencia entre exenciones y las exoneraciones? De eso vamos a hablar al regreso, además de conocer pues qué pasa cuando no declaramos y no pagamos el impuesto sobre la renta. Ya venimos. Artículo 2. Toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, así como las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponde pagar.